Hola, buenas tardes a todos. Estamos con Carlos Porto. Acaba de entrenar, acaba de hacer un rodaje suave, ¿verdad? Sí. Ahora toca un poco estirar y ya irse para casa. Y bueno, ya que le pillamos aquí de medio lado, que parece que la entrevista lleva agafada unas cuantas veces por falta de tiempo, tanto mía como de Carlos, tenemos aquí delante al, ya podemos decir, al ex líder gallego del año, ¿no? ¿Qué te parece esa nueva situación? Es la situación normal, porque en teoría hay gente con más calidad que yo y eso, y así estamos en la pomada y a ver si hago otro 1500 de aquí a final de temporada. Y trato de acercarme al 350, que era el objetivo primero de esta temporada, y si hiciera ese objetivo, ya estoy contento con haber mejorado la marca. Bien, eso está bien. Si hiciera ese objetivo ya sería de 10 de la temporada. En realidad has mejorado esta temporada 3 segundos por lo menos, ¿no? Sí, es decir, 3... 3 y algo. Más de 3, 3,5 más o menos. Y genial, muy bien, contento, porque aparte mejor en eso, en junio, que es cuando hay que mejorar. El año pasado mi mejor marca fue de enero, y eso no me gusta mucho, porque claro, en enero estamos cargando y tal, y entonces no... Estar todo el verano sin mejorar marca, pues no... Aunque repetimos 2 veces el 3,57 año pasado, pues no llegué a mejorarlo nunca, y este año pues tuve que viajar, tuve que ir a Cantabria y a Bilbao, pero... Claro, es verdad, ¿no es el primer año que viajas tanto o no? Sí. ¿O suele ser habitual? Excepto por las ligas y tal, pero sí, es la primera vez que voy a un par de meetings por ahí, más un control más en Madrid, más otro meeting en Valladolid, y alguno salió mejor, otro peor, pero bueno, me llevé 2 marcas personales en 2 de ellos. Bueno, eso está bien. ¿Y cómo ves? ¿Y la razón de viajar por qué es? Porque ahora mismo... Sí, porque aquí cuesta hacer una carrera buena en Galicia. A veces tienen que ayudar los compañeros, y si ayudan los compañeros muchas veces no salen el ritmo ideal y entonces no se acaba todo lo bien que se debería la carrera. Y eso, saliendo afuera, pues el último 500 veo que hay gente delante, veo que viene gente detrás y hay que apretar sí o sí. Pero bueno, parece que después del trofeo Alfonso Posada la situación en el Milky se pone un poco mejor. Son todos más jóvenes que tú, los rivales, menos Víctor, ¿no? Estoy hablando ya de cara para el siguiente gallego absoluto, que es dentro de 2 semanas. Puede estar una carrera táctica, puede ser complicado, ¿o no? Sí, pero bueno, seguramente, aunque no está del todo decidido, pues seguramente me bajaré al 8 en ese campeonato. Para eso, porque este año no hice ningún 8, no mejoré marca en 8 y yo quiero mejorar todos los años, porque es lo ideal y más siendo joven. Entonces eso, si hiciera algún 1,53, súper contento, pero tengo que trabajar duro estas 2 semanas para tratar de acercarme el día del gallego o un control aquí en vivo. Porque ahora ¿qué quedaría? ¿Ya alguna serie municipal? ¿Viajarías más o no? Queda la serie municipal del 7 de julio, el gallego el 13 o el 14, aún está por decidir, y si hay el Ciudad de Vigo, pues ahí a ver si hago el 1500 o incluso hago el 4, depende de lo que mande el míster también. Muy bien. Bueno, pinta interesante y motivante entonces, sí, ¿no? Bueno, lo que pues queda. 3 semanas para eso, para intentar siempre mejorar marca y aprovechar la puesta a punto en julio, que es el mes importante. ¿Y cómo le sienta a un atleta? Esta es, también me mola a mí esta pregunta, para que muchos a lo mejor se sentirán identificados, que es rollo lo que te ha pasado a ti esta temporada, que has mejorado 3 segundos tu marca, eres promesa ahora del primer año, del año 93, y te has quedado fuera del Campeonato de España. ¿Tú crees que a más como tú le ha pasado, que conozcas? Sí, o si no fue este año, fueron estos 2 últimos años o cuando cambió el reglamento, que no entiendo cómo, o para eso elimina categoría o hace otra cosa, porque justo pasar de junior, mínima, creo que es 4,2 a promesa, mínima 3,50 o 3,51, lo que sea, pero es un cambio muy significativo, y eso, o los 12 primeros de ranking, que ahora se cerró 3,51 largos, y eso, yo me quedé de 14, el otro con 3,53 quedó 13 y el 15 creo que tenía 3,54 pelados. Y espero que el año que viene haya semifinales, o si no, pues habrá que hacer ese 3,50 sí o sí el año que viene, y si no hay semifinales, pues a pelear en el final o lo que sea, o otra prueba, o intentar algún 8 o un 5.000 incluso, a ver cómo se da el año. Porque bueno, ahora quedan objetivos, el objetivo del año que viene, bueno, aún estamos en esta temporada, pero
la idea es seguir en 1500, subir Sí, algo yo creo más que o sí. explotarlo más la distancia. Sí, si todos los años estoy mejorando 3 segundos o cerca de 3 segundos, pues hay que aprovechar y a ver si algún día estoy en torno a 3:40, 3:45 y estaría bien, porque yo creo que sí, mi futuro en plan dentro de 5 o 6 años va a estar más relacionado con el 5000 que con 1500. Pero bueno, entonces... Por mis facultades y todo eso. Entiendo. Pues nada, ahora el calor nos toca a todos ahora, pero bueno, tú lo llevas bien eso entonces. Sí, no, prefiero entrar con calor que con lluvia y frío. Bueno, pues yo creo que si quieres decir algo tú más, la verdad que hemos revisado, yo lo que quería revisar para el tartán gallego era la situación actual de Carlos Porto y vemos que está motivado, objetivos... Está todo dicho y eso, toca apurar este final de temporada y a ver si sale una marca personal y acabar con buen sabor de boca para el año que viene empezar con ganas. Entonces, retos de lo que queda de temporada, ganar el campeonato absoluto, gallego absoluto, ¿no? Sí, mínimo intentarlo, si no, no saldríamos a la pista. Andar por el 1.53 en el 8. Correcto, de 1.53.7 manual, 54.39 eléctrico y si hiciera eso, si bajara a 1.54 lo firmaría. Muy bien, pues muchas gracias Carlos Porto. No hay de qué, a lo que quieras. Y nos vemos en la próxima, mucha Nos suerte. vemos. Hasta luego.